Muy buenas, espero que estéis bien. Hoy vamos a realizar un análisis acerca de Ramadán, si es que existe el ayuno en Ramadán de acuerdo al Corán. Como bien sabéis, el mundo musulmán durante el mes de Ramadán ayuna desde la mañana hasta la noche, no comiendo ni bebiendo. Entonces esto lo atribuyen al Corán, que ahora vamos a ver esos versos, a ver si se puede interpretar de otra manera los versos coránicos de acuerdo al Corán y no haciendo caso a la tradición que va viniendo, porque hemos visto en muchas ocasiones que la tradición, la información que llega de la tradición no coincide con la información que llega del Corán. Por ejemplo, el ritual, el simple ritual de 5 oraciones diarias en el mundo musulmán, que es, lo llaman como salat, pero sin embargo sabemos que salat significa ayuda, y en el contexto coránico siempre está ayudar a los demás, pero se convirtió en un ritual de postración, inclinación hacia la Kaaba, juntando, cambiando el significado de la palabra sejda y ruku, que en el Corán aparece en muchas ocasiones, que significan mostrar respeto y superioridad. Y tampoco existe ningún versículo que diga que salat se tiene que hacer con sajda y ruku, pero haciendo piezas de puzzle de otras partes, realizan el ritual que viene siendo ser el namaz, que viene del farsi, que también se ha heredado del sánscrito, que es donde se habla en la India, y el namaste, que es una oración que consiste en postración e inclinación delante de los dioses, se ha convertido en el salat actual del mundo musulmán. Entonces hemos visto el proceso, el cambio de cómo un mandamiento de Dios, que era ayudar a los demás, se ha convertido en hacer una oración dirigiéndose hacia la Kaaba. Muy bien, ¿qué es el ayuno en Ramadán? Vamos a estudiar este caso. Los versículos que tienen que ver con el ayuno, o el Ramadán, mejor dicho, ya no voy a utilizar el término ayuno cuando hablo del texto coránico, están posicionados en el capítulo 2 entre los versículos 183 y 187. Vamos a leer la primera parte, que es el 183, después vamos a ver por qué se entiende que eso es el ayuno, y después vamos a desarrollar nuestro análisis. Muy bien, dice el versículo: «Oh quienes creen, el Siam se os ha prescrito como se les había prescrito a los anteriores a vosotros, para que seáis de los conscientes». Muy bien, el entendimiento tradicional traduce este verso, el Siam, como el ayuno, porque ya tienen el preestablecido que hay que ayunar en Ramadán. Sin embargo, lo que nosotros no vamos a hacer ahora es cambiar el significado de Siam, y vamos a tratar de entender qué significa el Siam dentro del mismo texto coránico, y no con un prejuicio que tenemos que tiene que ser el Siam, es el ayuno. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que dice el verso, que el Siam se os ha prescrito a vosotros como habían sido prescrito a los anteriores. En primer lugar, vamos a descartar la idea de que el Siam, fuera lo que fuere, es una orden de Dios, es un mandamiento de Dios. ¿Por qué no lo es? Porque es una prescripción. Kutiba alaykum significa se os ha prescrito. Para ordenar, existen otras palabras en el árabe que también está en el Corán, como emr o fard. Estos son ordenar, pero prescribir no es ordenar, sino que como una receta. De la misma manera, ahora vamos a ver en el versículo 187, el Corán dice que Dios ha prescrito a los hombres, al hombre y la mujer, que tengan relaciones íntimas. Entonces, no está diciendo que Dios ha ordenado al hombre que tenga relaciones sexuales con su mujer. No es una orden, que se les ha prescrito. Entonces, ya desde un inicio, fuera lo que refiere el Siam, no es una orden de Dios. Muy bien, ahora vamos a ver
la parte del versículo 187 para saber por qué el entendimiento del clero musulmán traduce este verso como ayunar. Muy bien, porque parte del versículo del 2.187 dice: comed y bebed hasta que os sea evidente para vosotros el hilo blanco del hilo negro de la mañana. O sea que cuando podéis diferenciar el hilo blanco y el hilo negro en la mañana, o sea, cuando amanece el sol, hasta ese momento podéis comer y beber en la noche. Entonces, se deduce de aquí, de que como el verso está diciendo que se puede comer y beber en la noche, entonces, hasta el amanecer, entonces, Dios nos quiere decir que no vamos a poder comer hasta la noche. Eso es. Muy bien, esto tiene problemas. En primer lugar, el verso no existe en el Corán, en ningún verso, de que no se puede comer ni beber desde la mañana hasta la noche. No existe este mandamiento. Bueno, tampoco es un mandamiento, es una prescripción. No existe este dicho, en primer lugar. Y en segundo lugar, en Estados Unidos hay un refrán, hay un dicho. Cuando usted quiere encontrar una tienda para vender sus productos, el agente inmobiliario usted le pregunta, le dice location, location, location. ¿Qué significa location? Significa o sea, el local que vas a poner tiene que ser en un lugar muy bueno. Location, location, location. Pues en el estudio hermenéutico de las Sagradas Escrituras tenemos una palabra que es contexto, contexto, contexto. Vamos a ver cuál es el contexto del capítulo 2, 128, porque así a simple vista, quitando esta frase de todo el versículo que no está reflejado aquí, uno puede pensar la existencia del ayuno. Ahora vamos a ver también el contexto, a ver qué está diciendo aquí. Muy bien, volvemos a nuestro versículo. Dice: oh, quienes creen, el Siam se os ha prescrito como se les había prescrito a los anteriores, para que seáis de los conscientes. Y precisamente en el capítulo 2, 184, dice: el Siam es mejor para vosotros si es que supierais. Esta parte confirma lo que habíamos dicho. Cuando el Corán dice que algo es mejor para vosotros, quiere decir que Dios está dando opciones. O sea, uno puede elegir en no hacerlo, pero hacerlo es mejor. Eso no es un mandamiento, sino que es una opción para los creyentes. Muy bien. Aquí vamos a analizar unas cosas muy importantes, porque el comienzo de la prescripción de Dios, que empieza en el capítulo 2, 183, ya empieza con una información crucial para entender el significado del Siam. Crucial. ¿Cuál es? Que este Siam, fuera lo que fuere, ya se les había prescrito a los anteriores a vosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, para para continuar otros versículos. Pues ver a ver si a los anteriores a vosotros, que quiere decir los cristianos y los judíos, había una práctica del Siam. ¿Qué es el Siam? Muy bien, precisamente el Corán mismo da información del Saum, que es la misma raíz del Siam, porque Siam es el plural del Saum. El Saum es individual, el Siam es colectivamente. Por eso, supuestamente, cuando se hace el Siam, se hace todas las personas y no individualmente. Precisamente tenemos este versículo del capítulo 19, versículo 26, donde aparece la acción de hacer Saum. Y es María, después de tener su hijo, Dios le dice, según el Corán: así que come y bebe, y que se te alegren tus ojos,
Sin embargo, si ves a un individuo de entre los humanos, entonces dile, me he dedicado al misericordioso haciendo saum. Por ende, hoy no hablaré a ningún humano. Muy bien. No sé si han podido ver la contradicción que existe aquí. María está haciendo saum, ese siam en particular, pero el verso está diciendo que coma y beba al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo es posible de que María, mientras hace su saum, come y bebe? Pues con esta contradicción, quienes escriben, quienes traducen este versículo, dicen que saum para María es el voto de silencio, lo traducen de esa manera, voto de silencio. Sin embargo, en el Corán, en el mismo capítulo, ya habla, Dios ordena a Zacarías diciendo que no hable a nadie y precisamente dice que no hable, no dice saum ni nada, no utiliza. El voto de silencio a Zacarías no está reflejado con la palabra saum, así que aquí no es voto de silencio. Claro, como contradice, ¿cómo va a hacer María saum mientras que esté comiendo y bebiendo? Entonces ponen voto de silencio, pero sin embargo eso ya contradice, no es así. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las personas que interpretan que ese saum es voto de silencio, aquí añaden a sus traducciones un entre paréntesis justo después cuando Dios dice a María que diga a otras personas que se ha dedicado ese día al misericordioso haciendo saum. Ponen entre paréntesis que le diga haciendo señales que está haciendo saum. Ahora de nuevo, en el verso, en el texto árabe, el original, no existen esos entre paréntesis, ni tampoco dice que lo hizo haciendo señales. Señales existen, hacer señales, esa palabra existe en el Corán, y cuando quiere decir algo, expresivamente, Dios lo pone en el Corán, que si hay que hacer señales, etc. Aquí dice qul, di. La palabra qul en el Corán aparece 331 veces, más esto hacen 332, y en todas las veces es un verbo de hablar, de decir una palabra, de decir una cosa. Según el texto coránico, Dios está diciendo a María que cuando vea a alguien, que le diga a esa persona, que le diga que está haciendo saum y se ha dedicado al misericordioso. Dice qul. Entonces, eso tampoco puede ser voto de silencio. No es voto de silencio. Sin embargo, ¿qué es lo que se puede entender de aquí? El saum precisamente es la acción de dedicarse a Dios, de abstenerse a hacer otras cosas, de hablar, cuando le preguntan una cosa, que le diga, mira, no voy a hablar contigo ahora, se lo está diciendo en palabras, no voy a perder tiempo hablando contigo porque quiero dedicarme a Dios. El saum es la acción de dedicarse a Dios, la acción de dedicarse a Dios, pero es una abstinencia de trabajar ni hacer otras cosas y dedicarse a Dios. Pero no quiere decir que sin comer ni beber, porque aquí dice come y bebe y que se te alegren tus ojos. El come y bebe que se te alegren tus ojos, parece ser además una expresión de Dios, así que disfruta y que se te alegren tus ojos, hazlo, o sea, que estés feliz, come y bebe, pero mientras haz saum, dedícate a Dios. Muy bien, ¿qué más pruebas hay de que saum quiere decir la dedicación a Dios?
existen en el, por ejemplo, podéis ver en el libro de Hechos 1:14, cómo los creyentes, María y Jesús y otros hermanos, se dedicaban el día con la lectura de la Torá y pensando en Dios. Lo podéis ver ustedes mismos. Precisamente también, como el verso dice que se había prescrito a los anteriores a vosotros, existen en el Antiguo Testamento, en el libro de Números 29:1 y 29:7 y Levítico 16:29, 23:27, que entre el día 1 del séptimo mes y el 10 existe la abstinencia de trabajar, de no hacer tareas de casa, y tampoco existe, no hay relaciones sexuales entre el hombre y la mujer. Y precisamente en esos días también aparece en Nehemías 8, se utiliza para el estudio de la Torá. El estudio de la Torá. O sea, aquí acaba en el séptimo o el octavo día. O sea, no quiere decir que siempre hasta el día 10, sino que el octavo día ya se podía hacer otras cosas, como una fiesta. El Saum es precisamente ese acto de no trabajar y de dedicarse a Dios, a la lectura de la Torá, al estudio bíblico y etc. Muy bien. Entonces Saum, Siam, que es el plural de Saum, es hacer esa acción con una colectividad, juntos. Vamos a seguir leyendo los versículos. Dice versículo 184, días contados, Eyyam ma'dudat. La palabra Eyyam en árabe es, cuando uno dice Eyyam, significa de 3 a 10 días. De 3 a 10 días. Y precisamente se utiliza aquí Eyyam ma'dudat, contados. De la misma manera que esa prescripción de la lectura de la Torá y el pensamiento, acercarse a Dios, pensar en dedicarse el día a Dios, en la Torá es de 10 días, de 1 a 10, y no siempre 10. Aquí en Nehemías se ha completado en 7 u 8 días. O sea que de 3 a 8. Muy bien, días contados, y no duran 30 días como se hace hoy en día. Bueno, hoy en día se hace 30 días ayunar. Es completamente diferente. No existe en la Torá ningún mandamiento de Dios de que los creyentes, los judíos, ayunen durante 30 días. No existe. Entonces eso ya de por sí ya contradice con el Corán. Si es que se va a entender el ayuno como 30 días, ya está contradiciendo con el Corán, porque quiere decir que el Corán no está diciendo la verdad, porque en la Torá no hay ese mandamiento. Pero sí hay, no ayuno, sino que la lectura de la Torá entre 10 días. Precisamente Ayyam significa de 3 a 10 días, días contados. Muy bien, así que quien de entre vosotros esté enfermo o de viaje, entonces los días contados se completarán después. Quien no puede ir a esa comunidad de leer desde la mañana hasta la noche, esos días contados lo hará después, de la manera de Saum, no Siam. Y quienes no puedan, lo restituya alimentando al pobre. Quienes no puedan esto, entonces que hagan que alimenten al pobre. Así que quien voluntariamente realiza una bondad, entonces eso será benéfico para él. Porque todo esto es una opción. Voluntariamente, si lo quieres hacer, entonces hazlo. Por ejemplo, alimentando al pobre. Si quien entre vosotros hace una bondad con su propia voluntad, eso es benéfico para él. Pero el Siam está diciendo, pero el Siam es mejor para vosotros si es que lo supierais. Muy bien, ahora vamos al versículo 185, donde Dios va a revelar el porqué de la importancia de Ramadán y el porqué la importancia del Siam. El porqué. Ahora nos dice, el mes de Ramadán es cuando la lectura se descendió para la gente como una salvación
y evidencias claras del Salvador, del Hadi, y como criterio. Así que el Siam tiene que ser una cosa que esté relacionada con la llegada del Corán. Si el Corán ha llegado en el mes de Ramadán, entonces Dios está diciendo, el Siam tiene que ser algo relacionado con el Corán. Dice los versos siguientes, entonces quienes de entre vosotros hayan presenciado o sea, el mes, realice el Siam. Aquí algunos pueden pensar, pero está diciendo el mes, quienes hayan presenciado el mes. Volvemos al principio. En primer lugar, no está diciendo el mes completo, eso es primero. 2, ya había dicho en el versículo anterior que eran días contados. Eyyam era 3 a 10. En tercer lugar, esto es como decir, por ejemplo, la selección española en el mes de junio ha ganado el Mundial. En ese mes ha ocurrido algo grandioso. O digamos que en X mes el país X se ha librado del país Y durante ese mes. Y cada año se celebra, durante ese mes se realizan unas celebraciones. No es que el Corán haya descendido en todos los días del mes. Aquí no está diciendo eso. Durante ese mes ha descendido el Corán. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, o en cuarto lugar, ya no lo sé, no estoy haciendo un orden de explicación, quien realice el Siam. Así que ese Siam tiene que ver con la llegada del Corán. Ahora vamos a hacer un razonamiento, una reflexión. Si el Siam realmente tiene que ver con el ayuno, si el Siam significa ayunar, ¿dónde está la relación en que Dios esté diciendo, en este mes ha llegado el Corán, entonces tener hambre? ¿Dónde está la relación de pasar el día entero sin comer ni beber con la llegada del Corán? ¿Dónde está? No tiene relación. Sin embargo, si el Siam lo entendemos de la manera como lo hizo María, que comer y beber no tiene que ver, sino que dedicación a Dios, y como se ha visto en los anteriores pueblos a los musulmanes, hacían lectura de la Torah. Si es que el Corán ha bajado en ese mes, entonces hay que leer ese libro. Vamos a decir otro ejemplo. Vosotros, si tenéis hijos o hijas, compráis un libro precioso, muy caro, un libro que va a servir a vuestros hijos durante toda su vida. Y le llamáis y le decís, mira, aquí os doy mi libro. ¿Qué esperaríais de vuestros hijos que hicieran? A cambio de que habéis dado el libro. ¿Que se fueran a jugar al fútbol? ¿O que se fueran a ver la televisión? ¿O que tuvieran hambre? Gracias, papá, no vamos a comer durante 30 días, porque nos has regalado esto. O esperaríais a que abriera ese libro y lo leyera. ¿Verdad? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. El Siam tiene que ver con la llegada del Corán. Y es precisamente la lectura del Corán, como ha hecho María en devoción a Dios, como el libro de Hechos 1.14 lo indica, y también los versos de la Torah que he enseñado. Seguimos. Pero quien esté enfermo de viaje, que no puede participar a esa tarea, porque no es Saum, sino es Siam, tiene que hacer en comunidad, si no puede, está enfermo o de viaje, entonces los días contados se completarán después, lo que dijo anterior. Dios quiere facilidad para vosotros y no dificultad para completar lo contado, esos días contados. ¿Y para qué propósito? Dios ahora repite otra vez. Y sed agradecidos, ensalzando a Dios, que es quien os ha salvado. El agradecimiento es precisamente con la devoción, con el pensamiento y con la lectura.
quien nos ha salvado, precisamente ya dijo que el Corán se había descendido como una salvación del Huda y las evidencias claras del Salvador, y que ha revelado el Corán, quien nos ha salvado. Todo está junto. Muy bien. Sigue 186. Las personas ahora, el Corán indica que quizás las personas van a tener una duda. ¿Cómo vamos a dedicar a Dios? ¿Vamos a encontrarnos con Dios? Etcétera. El 186 dice, y cuando mis servidores te preguntan acerca de mí, yo soy cercano, diles que yo soy cercano, acudo al llamamiento del que llama. Los versículos del Corán están explicando qué es el Siam. Es el llamamiento, la devoción de una persona con Dios. Y no ha hablado todavía nada de comer ni beber. No ha hablado todavía. Solamente está describiendo lo que es el Saum y el Siam. Todavía no hemos llegado a comer y beber, y etc. Ahora lo vamos a ver en el versículo 187. Cuando yo les llame, entonces, que me acudan y que crean en mí para que sean derechos. Y cuando yo ayuda, entonces cuando yo les llame, entonces, ¿les llame qué? Haciendo el Siam, para que sean derechos. El Corán, ¿cómo dice que los creyentes se van a hacer derechos? Leyendo el Corán. Leyendo el Corán se hace derecho. Así se hace derecho. Los versículos ya se están explicando. Ahora venimos al versículo, digamos, polémico. El 2.187. A ver, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo empieza el verso? ¿De qué habla el verso? Dice: se os ha declarado lícita las relaciones íntimas con vuestras mujeres en las noches de Siam. Ya. El contexto es la relación entre el hombre y la mujer, que durante las noches de Siam se os ha declarado lícita las relaciones íntimas con vuestras mujeres. O sea, podéis hacer. Son una vestimenta para vosotros, y vosotros sois una vestimenta para ellas. Ahora va a explicar por qué está llegando este versículo, el por qué. Por lo tanto, Dios sabe que vosotros sois quienes erraron con vuestras almas. Por lo tanto, ha redimido con vosotros, perdonándonos. Por lo visto, este Siam, que es la abstinencia, cuando se cumplía en los pueblos anteriores, no se cumplía a pie de la letra. No era una abstinencia. Las personas salieron de las normas de hacer ese Siam y estuvieron con sus parejas. Entonces ya empieza aquí diciendo que Dios sabe que vosotros sois quienes erraron con vuestras almas, habéis hecho un error. Así que se os ha declarado lícita las relaciones íntimas cuando en las noches del Siam, no durante el día. Ahora lo va a decir. Es que son los versículos son precisos. Son precisos. Entonces, ahora relacionad con ellas. Mubeshira significa relacionarse. Besher significa humano. Mubeshira significa relacionarse, no relaciones íntimas. La palabra mubeshir, viene de mubeshira, lo de relacionarse, existe en muchísimos versículos del Corán y en ninguno de ellos se entiende como relaciones íntimas entre el hombre y la mujer. Véanse ustedes mismos, 370, 371, 911, que significa disfrutar, 1567, 3048, que significa ponerse felices, 3945. No significa relaciones íntimas. ¿Por qué digo esto? Porque eso ya viene después. Entonces, ahora relacionad con ellas y desead lo que Dios prescribió para vosotros. Esto sí es desear lo que Dios os prescribió para vosotros, es tener relaciones. Dios ha prescrito a los humanos en que tengan relaciones. Desead hacerlo. Relacionad con ellas y desead lo que queréis hacer. Y sigue, y comed y bebed
hasta que os sea evidente para vosotros el hilo blanco del hilo negro de la mañana. Las mismas palabras, y comed y bebed. De la misma manera que lo decía a María, que había dicho, parece una frase hecha ya, come y bebe y que se te alegren tus ojos, pero al mismo tiempo ad saum. Entonces aquí dice, y comed y bebed hasta que os sea evidente la mañana. ¿Qué dice el siguiente verso? No versículo, sino el siguiente verso. Después completad el siam hasta la noche. Y no relacionad con ellas. El versículo no está diciendo que después no se coma y no se beba, sino que no tener relación con ellas. Está claro. No está diciendo que no se coma ni se beba. Precisamente dice lo que no se puede hacer y ya lo está diciendo. No sé si lo podéis ver. Esto lo de comer y beber es como decir, en las noches del Siam, cuando os retiráis de los oratorios, cuando vais a hacer una reunión, esa reunión, el Saum lo vais a hacer en comunidad con muchas personas, vais a discutir de los temas religiosos, temas teológicos, pero discutir no en el sentido de hacer una discusión, sino que hablar de cada uno tiene que aportar una cosa de lo que entiende de los versículos. Así se alaba a Dios, se habla de Dios en esa reunión. Pues en las noches, cuando os vais a casa, ya podéis hablar con vuestras mujeres de lo que queráis, relacionad con ellas, hablar de lo que queráis, ver la televisión, comer y beber, dedicaros 4 horas, 3 horas a la comida. Eso es lo que quiere decir aquí. Y tener relaciones. Pero cuando se acaba por la mañana, completad el siam hasta la noche y no relacionad con ellas. Así que el contexto del versículo ya había empezado, que era la relación entre el hombre y la mujer, y se concluye con la relación del hombre y la mujer. No quiere decir que durante el día no comáis ni bebáis, sino que sí, en la Torah no hay una prohibición de que no se coma ni beba, sino que no se dedique tiempo a cocinar, a hacer grandes banquetes, sino que lo que sea, 4 dátiles, un bocadillo, un vaso de agua y sigue leyendo. No dediques tiempo a eso. Eso es lo que quieren decir los versos. Y después dice, vosotros que os retiráis en los oratorios, estos son los límites de Dios, por lo tanto no os acerquéis. Como en el árabe no hay puntos y comas, separaciones dentro del mismo verso, lo que hacen los traductores de hoy no se dan cuenta en todo el contexto, no se dan cuenta lo que dice el Antiguo Testamento, no se dan cuenta lo que dice el versículo 19-26, que María cuando hacía saum comía y bebía, no se dan cuenta nada de eso y ponen un punto aquí y dice, y vosotros que os retiráis en los oratorios, no relacionáis con ellas si es que estáis en los oratorios. Sin embargo, el versículo no dice eso. Ponen los puntos como conviene. No de acuerdo, según al parecer, según mi entendimiento, vosotros podéis pensar lo que queráis, pero según mi entendimiento, no tiene nada que ver con ayunar. Dios invita, porque es mejor la lectura, si es que se puede hacer esa lectura, en las noches que hagan lo que quieran, pero durante unos días, de 3 a 10, eso lo decidís vosotros, dedicarse a la lectura del Corán que ha llegado en ese mes, para que sean derechos. Con la lectura del Corán uno se hace derecho. Eso es lo que dice el Corán. No es que no comáis ni bebáis durante el día. Además, lo malo que es para la salud. Cientos de niños mueren cada año por las mujeres embarazadas que ayunan. Cientos o miles de personas se enferman, causa dolor de cabeza. Personalmente conozco a una persona que se desmaya cuando ayuna. Trata de hacerlo y no puede hacerlo. Y muchas personas. Causa estrés. Esto es mi entendimiento, amigos míos. Yo los entiendo de una manera. El Siam
no tienen que ver, de acuerdo al contexto, no tiene que ver con la no comer y beber, ya los versículos ya lo están diciendo. Además, no es una orden de Dios tampoco, es una prescripción. Cuando vais a un médico os da una prescripción, prescription se dice aquí en los Estados Unidos. Recomienda una cosa, una medicina para curar la enfermedad, cualquier cosa que tengas, una recomendación. Prescripción es una recomendación. Es bueno hacerlo, claro, es bueno la lectura, si os podéis dedicar, es bueno hacerlo. Eso es lo que quiere decir los versos del Corán, según mi entendimiento. Así que Dios explica sus versos a la gente para que sean de los conscientes. De nuevo, otra vez dice la misma cosa, ser consciente. Ser consciente. Nada más por hoy, espero que haya podido explicar lo que reflejan los versos coránicos acerca del Siyam, que es la lectura del Corán y dedicar tiempo, abstenerse de hacer otras cosas mundanas, no hablar de cosas mundanas con la mujer, qué vas a cocinar esta noche, cómo está, qué has hecho hoy, etc. No hablar de esas cosas, sino que dedicarse a Dios. Nada más por hoy, espero que estéis bien, nos vemos si Dios quiere en la próxima grabación.